Aquí comienza la parte editorial de Platica con Ángel, correspondiente al 26 de mayo, lunes del año 2025. El título es el siguiente: ¿qué piensa usted cuando le dicen que esto, entre comillas, saldrá mal? Repito, ¿qué piensa usted cuando alguien le dice que esto saldrá mal? Llámese Ángel Verdugo, llámese Macario Esquetino, fundamentalmente. ¿Qué piensa usted? Ese es el título. Ahora bien, la respuesta inmediata en la mayor parte de los casos, tomando en cuenta la dependencia en las dádivas que entrega este gobierno y el anterior, de tal manera que la gente, no me están locos esos, hombre. Esto va muy bien, la señora presidenta nos quiere, igual que Andrés Manuel López Obrador, nos cuidan, etcétera, etcétera. Esa es la reacción inmediata. Otros con cierta incredulidad. No, hombre, esta gente todavía tiene la forma y cómo mantener esto. Y luego están los menos, diría yo incluso los muy menos, aunque gramaticalmente es un barbarismo, pero para poner énfasis, de aquellos que se dan cuenta que las cosas van mal aceleradamente y se pondrán pronto peor. Y voy a darle algunos elementos. Vamos a ir de los más fáciles a los más complejos. La semana pasada, el martes 20, fueron asesinados dos funcionarios cercanísimos, íntimos, colaboradores de la Boca de Zaguán, y que según información de ella misma, tienen con ella muchísimos años, se habla de 16 años trabajando directamente con ella. Muy bien. Yo mencioné algunos indicios que digo, no hay que esperar mucho para que la verdad empiece a salir a flote. ¿Se acuerdan ustedes las declaraciones? Es que Jimena era muy bonita, muy agradable, muy buena gente, muy esto, muy colaboradora y todas las virtudes ahí. Y el otro, pues, no, hombre, que va, José, creo que se llamaba este hombre, y eran la virtud envuelta en huevo. Y yo dije, señores, la verdad va a salir. Y ya empezó a salir. Primeramente, en el caso de este ya no tan joven, un hombre casi de 50 o 52 años o una cosa por ahí así, donde empiezan a salir cosas como esta. Él es hermano de una persona que fundó una organización con un nombre revolucionario zapatista, alguna cosa así, cuya actividad principal era asociado, creo que con algunos medio gángsters, con notarios, etcétera, para despojar de sus bienes inmuebles a muchas personas. Hablan de cuando menos 40 inmuebles que despojaron. Pero ahora han aparecido otros datos. Parece que la señora o la señorita, porque no se habla de familia, no se sabe que ambos hayan tenido una familia, hijos o algo, es un misterio eso. Jimena parece que todo así lo deja ver, era la que coordinaba el cobro de los sobornos y de todo el flujo de efectivo que se obtiene de la administración de los reclusorios en la Ciudad de México. El negocio de la Boca de Zaguán era ese y ella era la que hacía eso. Entonces, la hipótesis que ha surgido es que parece que algo no le cumplieron a algunos de los presos o los estafaron. El caso es que el excremento empieza a llegar a la superficie.
Y aquella pareja de funcionarios probos, ejemplares, pues parece que son más bien o eran los típicos funcionarios de un gobierno corrupto desde hace mucho, como el de la señora o señorita Brugada. Esto va a generar consecuencias, evidentemente. Se habla de una reunión privadísima entre la anticientífica y por otro lado la Boca de Zaguán, solas, diciendo la neta del planeta. La verdad es que los reclusorios o las cárceles son en este país una fuente generadora de efectivo increíbles. Son los hoteles más caros de este país. Los hoteles más caros de este país. Y todo parece indicar, pues, que esta pareja, espero que esto no sea cierto. Espero que haya un desmentido con argumentos, con elementos que permitan echar por tierra esa situación o eso que podría ser una calumnia. Lo veo difícil porque el crimen y la forma como lo llevaron a cabo es de personas que están en los niveles más altos del crimen organizado. Personas que cuentan con recursos ilimitados, de tal manera que incluso yo pondría en duda el que pudieran capturarlos a los autores materiales, a los intelectuales, olvídense usted. Es más, diría que aun cuando supieren la identidad, nada mencionarían. ¿Por qué? Porque esas personas, en caso de que les quisieran cargar el chanate, como decíamos en Lecumberri, hablarían. Entonces, como decía el Papirolas en la Casa del Lago allá en los años 60, señora, si su hijo es marihuano, dele veneno, muerto el perro, se acabó la rabia. Sus papirolas, las papirolas eran figuras de origami. Eso es lo que hacía el papirolis en la Casa del Lago los domingos. Vendía sus papirolas. Estamos pues aquí ante una situación sumamente compleja y que exhibe ahí el por qué el grupo de los duros, yo diría el grupo de los corruptísimos, bloqueó, boicoteó la candidatura del licenciado Omar García Harfuch, el ex Batman, que ahora quedó la versión Robin de la CONASUPO, ¿no?, para que él no fuera el candidato a la jefatura de gobierno, porque se les iba a caer todo el teatro. Y el que encabezó ese boicot fue López Obrador. De tal manera, pues, los que ganaron, pero fíjense qué poco les duró el gusto. Ahorita todos los que integran esa red de sobornos y que reciben dinero, etcétera, están ahorita con diarrea. ¿Por qué? Porque ya vieron de lo que son capaces algunos de los elementos a los que o agredieron o estafaron o mintieron, vayan ustedes a saber. Esos son la columna vertebral de Morena en la Ciudad de México. Y la gente votó abrumadoramente por esa señora. Recuerden, no lo olviden, por favor. El mote de Juanitas, esa maroma para ponerla como delegada en Iztapalapa, se debió cuando sacaron mediante una lana que le dieron a Juanito para que llegara Clara Brugada. Y desde ahí, 9 años en Iztapalapa la batió esta señora con su grupo de personas allegadas. Empieza pues la verdad poco a poco a emerger, por dolorosa que ésta fuere. Vamos a ver cosas interesantes. Pero en fin, ya saben ustedes cómo son las cosas en México. Dicen que se tapan con la misma cobija. Uno tapa al otro y otro destapa al contrario y así se van. Por lo pronto esto apenas comienza. Muy bien. Ahora, antes de entrar a responder la pregunta que le da título al editorial,
Me ha dado risa esta actitud o estas pretendidas explicaciones de la anticientífica en relación con la pensión o las leyes que quieren cambiar los de la CENTE para lograr esto o lo otro o lo de más allá. Miren, una de las cosas cuando uno lee documentos que nadie ni busca, ni lee, ni estudia. El gobierno anterior, el del bulto, esto ya es Morena, no es los gobiernos neoliberales, o sea, para aclarar el punto. En el gobierno anterior, recién comenzado el gobierno, elaboraron 5 documentos sobre el SAR. El título de estos documentos se llama Apuntes sobre el SAR. Yo me he cansado de promover el número 4. Apunte sobre el SAR, el número 4. Y repito, esto no lo hicieron los neoliberales, como dicen ellos. Esto lo hizo ya el gobierno de Morena, encabezado por el bulto López Obrador. Es un documento que yo suscribiría con muchísimo gusto. Desde la página 3, donde empieza ya el texto, el otro es la introducción. El punto 1 dice la realidad del sistema pensionario mexicano. Y ahí empieza mazazos en la cabeza, donde explica con una claridad meridiana por qué tuvo el gobierno neoliberal de Ernesto Zedillo Ponce de León cambiar del sistema de reparto, ese de la bolsa donde se pone todo el dinero, al sistema de cuentas individuales. La mejor argumentación que yo he leído en favor de ese cambio está en este documento, que lo escribieron los funcionarios del SAT, del gobierno de López Obrador. Vale la pena que la anticientífica lea esto o le expliquen para que no diga tantas babosadas. Muy bien, aquí está. Dime si diretes sobre las pensiones en México, es el título. Para que no ande usted emitiendo juicios sin sentido, sin soporte alguno acerca de por qué cambiamos del sistema de reparto a las cuentas individuales. Los del Partido del Trabajo deberían leerlo, pero no saben ni leer, ¿verdad? Muy bien. Pero cuando se pone a explicar la anticientífica sobre esa petición de la CENTE, donde que si los años, que si esto, pero es que ahora con el sistema de las pensiones del bienestar, ese fondo, con eso van a tener como una pensión de 17,000 pesos. Ténguele. ¿Por qué? Y ahí es donde no dice o miente descaradamente o es una ignorante completa. Ella diría ignoranta porque ella es presidenta, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque no han cambiado, no han modificado los requisitos para poder obtener una pensión, que son 65 años y creo que 30 de servicio. No, ahorita son 875 semanas. Entonces que llegan aquellos, no, ya me voy a pensionar con esto y que el otro, ténguele. El año pasado tenían derecho por edad a pensionarse alrededor de 78,000 personas, ya con las cuentas individuales. Y nomás se pensionaron poco menos de 8,000. ¿Por qué? Porque cuando llegaron, a ver, aquí le faltan semanas a usted de cotización. Oiga, pero yo ya tengo 65 años, sí, pero son 2 requisitos. Y son 2 y se toman juntas como el dual Nordin. Entonces, nomás 7,800 tuvieron
derecho a esa pensión. Lo demás se resuelve de esta manera que está en la ley, la negativa de pensión. El fulano de tal por no tener esto y aquí está. Y con eso vaya a su afore y ahí le van a dar lo que tiene guardado. El que sigue, vámonos. ¿Qué plantea la CENTE? La CENTE plantea algo que carece de toda lógica y de todo sentido. ¿Por qué razón? Cuando dicen, bueno, es que el número de años y que queremos que sea a los 58, no sé qué, y que eso no se modifique, eso ya lo aceptaron. Es un error tremendo ese. ¿Por qué razón? Miren, las sociedades a lo largo del tiempo van modificando su estructura demográfica. Hace 60 años, allá en el año 1960, el país tenía una base en la pirámide poblacional, gráficas que he mostrado aquí, muy amplia. Pero a medida que va pasando, llega el censo del 70, el del 80, el del 90, el del 2000, 2010, 2020. Esa base que era en el año 60 muy ancha, y la parte de arriba donde estaban los viejitos, era picuda, muy angostita. Pero de repente esa base empieza a acortarse, a hacerse cada vez más angosta. ¿Por qué? Porque hay menos niños, nacen menos niños en México, porque la mujer mexicana, por un cúmulo de razones que ya he explicado, pero otro día las puedo repetir, la explicación o las causas. Entonces, la base se va angostando y va creciendo en el medio una especie de pancita, que son las personas entre los 15 y los 40 y tantos, 49 años. Como va pasando el tiempo, va creciendo ese número, pero no hay suficientes niños abajo. ¿Por qué? En 1970 la mujer mexicana tenía 6.7 hijos y ahorita estamos por debajo de la tasa de reposición demográfica, que es 2.1 hijos nacidos vivos por mujer en su vida fértil. Es decir, estamos poco a poco, vamos a llegar a un punto allá por el año 2037 donde la población va a llegar a un pic, a un punto máximo y va a empezar a decaer. Cosa que ya está China popular, está Japón, Rusia, etcétera. Muy bien. ¿Qué sucede entonces? Que estos que están aquí en medio, en esa pancita ahí, empiezan a vivir más años. Y tenemos, durante la pandemia, la expectativa de vida al nacer bajó 4 años, pero en unos 4 o 5 años más se va a reponer y vamos a regresar a los niveles de 77, 78 años. De tal manera que si este país, que es un país pobre, de viejos, pero pobre, Japón es un país de viejos, pero rico. Entonces él puede pagar esas pensiones a tantos adultos mayores. Nosotros no. ¿Por qué? Porque hemos llegado a ser un país de viejos sin haber pasado o haber llegado a ser ricos. En esas condiciones, el que haya un grupo de revoltosos y delincuentes y quiera que se le pensione a los 56, 58 años, esa persona va a vivir 25 o 30 años más y quiere que desaparezcan las cuentas individuales y regresemos al sistema de reparto. No hay dinero para eso. No hay dinero, punto. Podremos decir, no hay dinero para eso. La anticientífica, como no conoce de demografía, que es muy ignorante, pero no hay otra salida, era, señores, vengan, vamos a juntarnos. Aquí está la realidad demográfica de este país. Lejos de reducir la edad para pensionarse, 65 años, en ellos creo que es 58 y va reduciéndose. En vez de eso, hay que ir aumentándola. ¿Por qué? Porque cuando se establecieron esos 65 años,
La expectativa de vida en México al nacer era alrededor de 50 años. Hoy la expectativa es 75, 77, 78, si gusta usted, al nacer. Pero cuando una persona llega a los 60 años, su expectativa de vida son 18 años más. Es decir, va a llegar, cuando llega a los 65, perdón, se hace el análisis estadístico y va a vivir 18 o 20 años más. Es decir, vamos a ser un país de viejos de 85 años y pico. Entonces, una persona que dice, no, a mí me pensionas y al 100% con esto, no pasa de ser una petición de un necio, de un borracho. ¿Y qué hace la anticientífica? En vez de decir, momento, señores, no hay dinero y la composición demográfica de este país es esta. Háganle como quieran. No hay dinero y el Estado no puede ser tan irresponsable de poner en peligro la viabilidad del Estado mexicano por su exigencia. Porque además, los señores creo que tienen el 15% del sindicato, porque ellos son miembros del sindicato. Y señores, y el Estado va a actuar conforme lo marca la ley, están avisados. Punto. Y no hay que discutir. Que si quieren plantón en el Zócalo, llega a las 3 de la mañana con unas mangueras a presión, pone ahí camiones y vámonos para Oaxaca, vámonos para Guerrero. Órale, vámonos. El que falte 3, falta seguida, porque tienen el truco ellos de que, bueno, falto 2, pero luego regreso un día y luego otro. No, señores, el que acumule 3 faltas en un mes, va para afuera, acta administrativa y vámonos, despedido. Y a ver cuántos aguantan esas medidas. Hay tantas cosas que deben hacerse en educación. Abrir los espacios para que personas graduados en leyes, en ingeniería, en matemáticas, lleguen a dar clase para que sean personas con elevados conocimientos, no esta bola de delincuentes de Ayotzinapa, etcétera. Pero eso tiene que fajarse los pantalones esta mujer, pero no lo va a hacer. Entonces, ¿ante qué estamos ahorita? Ante una ilusión completa. No hay dinero. ¿Qué va a hacer ella? ¿No los va a recibir y va a dejar que permanezcan ahí meses? Tampoco es posible eso. Entonces, van a encontrar un acomodo. En ese momento, la pregunta ¿es posible eliminar, abrogar una ley, pero nada más para ese grupo? No. Las leyes son de aplicación general, no son para un grupito. En ese momento el país truena completamente. ¿Y por qué se ha colocado en esta posición esta señora? Porque por su ignorancia en la campaña dijo, y vamos a eliminar la ley del 2007. Ándele, siga hablando sin saber. Ahí están los resultados. Cuando la demagogia alcanza la realidad del candidato. Está metida en un berenjenal que ella misma construyó. ¿Por qué? Porque no sabe cómo gobernar, no se impone. El poder que le confiere la Constitución al presidente de la República es un poder para utilizarlo, para preservar la legalidad o para recuperar la legalidad perdida. Pero esta mujer no sabe, es muy ignorante. En ese sentido hay que esperar lo peor. De tal manera, pues, que cuando tenemos a la gente con esas exigencias, bueno, pues no queda más que reírse, porque de otra manera, pues andaríamos tristes. ¿Sí? No hay dinero y aunque hubiere, no es posible satisfacer esas demandas de estos delincuentes, porque esos son los integrantes de la CENTE. Muy bien, pero ahora vamos al punto que da título al editorial. Muy bien. Lo repito, ¿qué piensa usted cuando le dicen que esto saldrá mal? Algunos dicen, no, pues una bola de loquitos ahí encabezados por Macario y por Ángel Verdugo y algunos cuantos.
pero vamos bien y vamos muy bien y acá hay creciendo y las inversiones, etcétera. Bien, vamos a dar algunos elementos cuantitativos para que vean ustedes a dónde puede llegar o el oportunismo o la falta de honradez intelectual en una persona. Hace cosa de una semana, cuando la Secretaría de Economía dijo récord en las inversiones que llegaron a México, inversión extranjera directa, 21,470 millones en el primer trimestre, récord de récords. Y yo dije, mentirosos. Y mostré párrafos del periódico El Financiero y del periódico El Economista, donde decían, pero no hicieron el desglose acostumbrado. No desglosaron ese 21,470 millones, no lo desglosaron en nuevas inversiones, créditos entre compañías y nuevas inversiones. ¿Por qué no lo hicieron? Porque las nuevas inversiones escasamente eran 1,400 millones de dólares. Nada. Ratificando una tendencia que viene desde más de un año. La caída de la nueva inversión, de las nuevas inversiones en México. Muy bien. El periódico El Financiero, él mismo, me acuerdo, en la nota ya en interiores, dice, y no dijeron esto, pero si tomamos en cuenta esto, posiblemente llegaron nuevas inversiones, 1,500 millones de dólares, que es nada. Muy bien. Eso fue hace prácticamente quizá 5 días, máximo una semana. Muy bien. Pero ahora nos sorprende Enrique Quintana en la que es quizá la colaboración que ha escrito que deberá sentirse avergonzado lo que le resta de vida. Dice así, aquí está, las razones del crecimiento de la inversión extranjera. Vean ustedes el título, del crecimiento de la inversión extranjera. Muy bien, leo. Da el Señor, ahorita le voy a decir, 7 razones. 1, ahí les va. Más allá de Trump y los aranceles, nuestra posición geográfica y la existencia de un tratado comercial con Estados Unidos, que seguramente va a permanecer, es un factor determinante. ¿Para qué? Para ese crecimiento de la inversión extranjera. Argumento 2. La estructura global de las cadenas de suministro y el nearshoring son otros de los factores críticos. Más allá del freno que tuvo la relocalización a partir de la llegada de Trump, Trump no cumple 4 meses todavía, André. Persiste y tiene impulso. 3. Diferente percepción de riesgo. Cuando las empresas comparan el riesgo México con todos los ingredientes locales que existen, contra el riesgo presente en otros lugares del mundo, la ventaja usualmente es para el país. No sucede lo mismo con los inversionistas que solo pueden medir el riesgo de México. Ya van 3 razones para el crecimiento de la inversión extranjera. 4. La infraestructura existente. Hay muchos factores que limitan la infraestructura del país. Quizá el ámbito más importante sea el de la energía eléctrica, pero cuando se observan las tendencias, se aprecia que hay posibilidades de que en ese ámbito y en otros se logren salvar los principales cuellos de botella. Vamos. 5. La estabilidad. Aunque en México damos por descontado que existe estabilidad, cuando las comparaciones ocurren en el ámbito global, resulta que este es un argumento para la inversión en el que nuestro país tiene muchos activos. 6. El bono demográfico. Aquí a veces no lo apreciamos, pero el hecho de que al menos por un par de décadas, lo cual es inexacto, ya es menos, vayamos a tener una alta proporción de población en edad laboral respecto al total,
es algo que también es un argumento para las inversiones que le apuntan al mercado interno. Y 7, la creciente participación femenina en el mercado laboral. Actualmente, la proporción de mujeres en el mercado laboral es de 41.3%, pero hace 15 años era de 37%. Esta proporción creciente significa más poder de compra en los hogares. Y no contento con estas 7 aberraciones, afirmaciones carentes del menor sustento, dice Enrique todavía, hay otros argumentos, pero basta con estos para explicar el crecimiento de la inversión extranjera. Muy bien. Ahora bien, vayamos a tratar de encontrar ese famoso crecimiento que la falta de honradez exhibida en este artículo por Enrique Quintana borra de un plumazo toda una carrera de años. ¿A qué se debe que Enrique haya tenido que escribir estos 7 supuestos argumentos, contrario a toda la aplastante realidad de este país? ¿Por qué? Hay varias hipótesis aquí. Primera, El Financiero es un periódico quebrado, no está como La Jornada, pero que depende de una serie de cantidades fuertes del gobierno federal para mantenerse. Y segundo, porque es una orden que recibió o él se decidió a hacerlo para mantener a flote algo que se está hundiendo. En cualquiera de los casos, estas 7 razones que da Enrique lo perseguirán toda la vida. Al menos yo voy a guardar esto y voy a recordarle a la menor provocación esto que ha dicho y que he leído hoy. Pero ahora vamos a la dolorosa realidad. Vamos a ver. Yo les mostré a ustedes, creo que el jueves o el viernes, esta gráfica, donde se ve las nuevas inversiones, cómo van en una tendencia a la baja desde hace varios años. Muy bien. Y les dije más. Por eso yo no tomo en cuenta los boletines de la Secretaría de Economía, porque son puras mentiras. Y prefiero esperarme a que aparezca el documento trimestral de Banco de México, donde viene, ahí sí, la neta del planeta. Muy bien. Ya apareció ese documento y hoy vamos a ver. Aquí está el renglón que dice nuevas inversiones. Ahí está. Muy bien. Les voy a leer los 4 trimestres del año 24. Ojo, nuevas inversiones. Primer trimestre, 881 millones de dólares, de un total de 27,000 millones. Segundo trimestre, 978 de nuevas inversiones en un total de 6,373. Ya se empezaba a descomponer todo el asunto. Tercer trimestre, 829 millones de 3,073. Y cuarto trimestre, no hubo nuevas inversiones, 1,220 de 1,112. En el año llegaron 3,909 millones, 4,000 millones, póngale usted. Muy bien. Primer trimestre del 25, 1,586 millones de 21,373, el 7.4%. Aquí están los datos del documento que es el referente exacto, objetivo de lo que pasa en la balanza de pagos en México. Y este cuadrito que está aquí se llama flujos de inversión directa. Aquí está. ¿De dónde saca entonces Enrique Quintana ese crecimiento de la inversión extranjera?
sería interesante, y es una deuda que tiene con sus lectores, que le diga de dónde saca esta expresión crecimiento de la inversión extranjera. Que en el financiero de la semana pasada, ahí desenmascaraban a la Secretaría de Hacienda, donde dicen, y no desglosan eso, pero ahora ya habla Enrique Quintana con un cinismo preocupante. Crecimiento de la inversión extranjera, pues será en Brasil o en China popular, pero no en México. Pero eso no es todo. Hay bueno, el periódico El Economista, que también señaló eso la semana pasada, ahora le pega otro trancazo. Este es el periódico de hoy. ¿Qué dice ahí, aquí, en esta parte? 3/4 partes de la inversión extranjera directa fueron reinversiones. De 21,700 millones, nomás 1,583. Nada. ¿De dónde saca, pues, Enrique Quintana ese crecimiento de la inversión extranjera y esas 7 razones que explicarían ese fantasioso crecimiento? Pero tengo algo más. El otro día recomendé a ustedes una newsletter, dirían en inglés, una publicación de Arena Pública, que es una especie, una publicación financiera, económico-financiera, digital en Internet, que la dirige una persona serio, recto, objetivo, no como en esta muestra de Enrique Quintana, que se llama Samuel García, y que les dije, suscríbanse, por favor. Esta publicación es, aquí está, vamos a ver. Las nuevas inversiones extranjeras tocan fondo en México. Y leo. Las nuevas inversiones extranjeras que llegan a México están en niveles mínimos en más de 3 décadas. Y las previsiones de los expertos para el futuro inmediato no son halagüeñas, a pesar de que se pregonan las potenciales ventajas relativas de México con la política comercial de Trump. El discurso oficial ha insistido, el cual exagera Enrique Quintana, es el atractivo de México como destino de inversiones. Sin embargo, las cifras de las nuevas inversiones extranjeras no lo validan, a pesar de la capacidad de recuperación que han mostrado las inversiones extranjeras ya asentadas en el país. Y viene toda una serie de argumentos donde no solo echa por tierra estas mentiras y estas exageraciones absurdas de Enrique Quintana, sino argumentos sólidos que colocan a México en una situación crítica en lo que se refiere a inversión extranjera. La inversión extranjera, si bien no es la determinante, sino la inversión interna, pero tiene un gran impacto en los medios financieros internacionales. De tal manera que cuando tenemos 5 trimestres cayendo, como lo muestra aquí esta gráfica, 5 trimestres cayendo, las cosas pintan muy mal para México. ¿Por qué? Por los niveles de inseguridad jurídica. ¿Cómo es posible que Enrique haga caso omiso del efecto negativo, no solo del crimen organizado y la violencia sin control, sino del poder judicial, de la desaparición de los organismos constitucionalmente autónomos? ¿Qué le pasó a Enrique? ¿Fue presionado para escribir esas mentiras, esas exageraciones? No lo sé. Pero si nosotros solo tomáramos el indicador de nuevas inversiones, bastaría para decir, cuidado,
hay una situación de riesgo grave para México. Pero eso es quizá la menor. ¿Qué pasa con el nivel de los grupos del crimen organizado que no hay control alguno sobre ellos? ¿Qué dicen esos dos crímenes de los dos altos funcionarios de la Ciudad de México? ¿Qué dice la presencia cada vez más amplia en buena parte del territorio nacional de esos grupos del crimen organizado? Ya es otro elemento. ¿Qué dice de esa incapacidad para establecer una relación civilizada, hábil, congruente con Estados Unidos? Y andamos con la tontería esa de cooperamos, nos coordinamos, pero no nos subordinamos. Señora, si no está en el siglo XIX, por favor. Es decir, ¿qué no se da cuenta el ridículo que usted hace? Ya quiero verla pasado mañana que llegue Marco Rubio a México y que quiera salir con esa babosada. Digo, es inadmisible esto, pero esa es la cerrazón ideológica que heredó y copió ella del bulto. No tiene dinero, las finanzas públicas es un desastre. En esas condiciones, todavía que hable Enrique Quintana y no mencione eso, es evidente que algo pasó con él. O él se prestó a eso y de motu propio puso esa alabanza absurda, mentirosa, corrompida, intelectualmente hablando, o le dijeron hay que sacar esto. Al haber aceptado poner su firma ahí, su prestigio en caída libre. Él sabrá por qué lo hizo. Como dice un amigo, dice, Ángel, lo que tienen que hacer algunas gentes para tragar. No sé si sea el caso de Enrique, pero qué lamentable que un personaje como él, que tiene años, decenios en el comentario económico financiero, haya caído a ese nivel. Con los elementos que le doy de la inseguridad, la violencia, el huachicol, la colusión entre funcionarios, delincuentes, etcétera, etcétera. ¿Usted piensa que las cosas van bien? ¿Usted se atrevería a afirmar que las cosas van a ir todavía mejor? ¿Y dejar de acusarnos a Macario y a mí de locos? ¿O de amargados? ¿O de anti-4T? No, señores, esto va muy mal. Por eso yo decía hoy en la mañana, señores, ahora sí, no hay excusa. Hay que preocuparse del futuro. Hay que preocuparse. Hay que prepararse para el tronido. No sé cuándo va a llegar, pero todo va caminando hacia allá. Este país va sin rumbo. Este país no tiene una claridad en el rumbo. ¿Por qué? Porque la anticientífica no tiene esa estatura, esa presencia, ese conocimiento, esa audacia. No la tiene. Es el títere de López Obrador. Es una tragedia esto. Y las tragedias rara vez terminan bien. Siempre, por regla general, terminan muy mal. Yo les pediría, pues, a ustedes que piensen. No es solo la CENTE, es también los chantajistas del CENTE. Son los grupos incrustados en el gabinete con los funcionarios que le heredó López. La de las teleras de huevo con jamón, la de las de Mario Delgado, y así, Zoé en el IMSS, etcétera, etcétera. Y esta señora, ahí. Y ve a dónde le vino a tronar el chicote o dónde tronó esto a los pocos meses, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, y antes de mayo, de terminar mayo, vea lo que pasó con la boca de Zaguán. Ahí está la corrupción. ¿Qué van a hacer ahora?
Van a intentar ponerle, taparlo. Va a salir a flote toda la verdad. ¿Y qué va a decir en su momento la anticientífica de eso? ¿Se hará tonta? ¿Volteará a otro lado? ¿Se irá a gritar con esa voz de tontona que tiene? Es que Sinaloa es el granero de México. Nunca lo fue, pero menos ahora se puede decir que es el granero de México. Dice, se debe haber reído la gente. Bueno, Verdegué en su fuero interno, y esta mujer, ¿qué está diciendo esta estupidez? Pero es otro indigno que no entrega, señora, yo así no puedo trabajar. Perdóneme usted. Así está el gabinete. No tienen dinero, no han sabido comprar medicamentos todavía después de casi 7 años. No saben, no hay para cuándo. Y sale con esto los de la gente, ya le tomaron la medida. ¿Qué va a hacer? ¿Los va a sacar de la Ciudad de México? Que lo haga, a ver, órale. No sabe qué hacer. ¿Ha sido de ayuda Mario Delgado y la secretaria de Gobernación? No, hombre. ¿Dónde está Monreal y dónde está el galán de la jirafa enamorada? Shh. Ellos, para atrás los fielders, es su bronca. ¿Dónde está su hombre de confianza en el diputado Ramírez Cuellar? Solita la están dejando y merecido lo tiene. Sea cierto o no, pero el fantasma de López Obrador vuela en el centro histórico. Qué lamentable, pues, que esta mujer, en esta crisis que enfrenta el país, no haya tenido los cojones o la entereza para decir vamos a hacer así las cosas. Ahí están los resultados. Cuánto lamento que mucha gente piense, sea de manera interesada o porque en verdad piensan que las cosas van bien, que esto no va a tronar. Lamento que piensen así y que lo expresen así. Pero yo, no obstante eso, les pediría, prepárense. Esto no va a terminar bien. No va a terminar bien. Aquí termina la parte editorial de Platica con Ángel, correspondiente al lunes 26 de mayo del año 2025.